Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿quién como Dios? ¿Me confirman si me escuchan? ¿Quién como Dios? Bueno, vamos a esperar unos minuticos más para dar inicio a esta segunda serie de la vida de santos eh, y esperando pues que cada vez más se conecten más personas. Bienvenidos a los que ya están ingresando. Y después de Dios, nadie como María. Seguimos dándole la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando a esta segunda serie de la vida de los santos. Bienvenidos a todos. Bueno, ¿quién como Dios? Deseo que todos se encuentren muy bien. Es una alegría muy grande poder compartir en esta tarde con ustedes una vida de una santa que sin duda nos va a enseñar muchísimo. Pero antes de ello nos vamos a poner en espíritu de oración, vamos a entregarle este momento de oración al Señor. Vamos todos desde sus casas, desde el lugar en donde te encuentres, vas a cerrar los ojos por un momento y vas a disponer tu corazón para orar. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que se quede con nosotros, que se quede en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta tarde queremos darte gracias por tu bondad, por tu misericordia. Darte gracias, Señor, porque una vez más nos concedes el milagro de la vida. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado. Te queremos consagrar esta tarde a ti, Señor, a través de las manos de la Santísima Virgen María. Esta vida de esta santa, Señor, que podamos a través de estos santos enamorarnos más de la santidad. Te pedimos, Jesús, que te quedes con nosotros, que te quedes en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias y sobre todo, Señor, que te puedas quedar en cada uno de nuestros corazones. A ti, Virgen gloriosa y bendita, te consagramos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo te lo entregamos a ti, para que seas tu mamá la que nos ayudes cada día más a caminar hacia el cielo, hacia esa patria celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Vamos a dar inicio a la vida del santo. Pero antes de hablar de la vida de esta santa, quiero darles 7 razones, o más bien 7 razones
por las cuales debemos de leer Vida de los Santos. ¿Qué nos enseñan los santos? Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué nos enseñan los santos y por qué hablar de los santos? Lo primero es que los santos nos recuerdan cuál es nuestra vocación principal. ¿Y cuál es esa vocación principal? La de ser santos. Segundo, en ellos se nos manifiesta Cristo, porque ellos nos muestran el rostro de Cristo. Segundo, fueron personas como tú y como yo, que fueron valientes y se decidieron por Cristo hasta dar su propia vida por Él. Tercero, interceden por nosotros, rezan por nosotros desde el cielo, con una ventaja muy importante, y es que ellos están contemplando el rostro del Señor. Cuarto, nos animan a llevar una vida de santidad desde nuestro estado de vida cotidiano. Quinto, eso me encantó. Leer la vida de los santos nos despierta el deseo de seguir a Cristo. Además, porque tienen un efecto muy particular contra la sedia y la tibieza espiritual. Los santos incendian nuestro corazón. Nos hacen ver que la santidad es posible y es para todos, no es para pocos. Es para cada uno de nosotros. Contrarrestan eficazmente la tentación y la desesperanza. Leer esa vida de santos contrarresta eficazmente la tentación y la desesperanza de pensar que no es posible vivir como Dios quiere. Miren esto tan importante. Sí es posible vivir como Dios quiere que vivamos. Y en los santos vemos los ejemplos concretos de personas que de hecho pudieron vivir haciendo la voluntad de Dios. Esos son unos tipsitos para que nos enamoremos cada vez más de la vida de los santos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bueno, muchachos, hoy quiero hablarles de una santa del siglo V, de una santa que nos va a enseñar cómo vencer esas tentaciones, pero también que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Quiero hablarles de Santa María Egipciaca, o también la pueden encontrar como Santa María de Egipto. De esta manera la pueden buscar y profundizar más en la vida de esta gran santa. Esta santa, según nos cuenta la historia, un sacerdote llamado Zósimo, después de haber pasado muchísimos años de monje, él decide salir del convento hacia Palestina y pasar sus últimos días en el desierto de Judá, al lado del río el Jordán. Resulta que este santo sacerdote, cuando iba camino hacia Judá, ve a lo lejos la imagen de una persona, pero lo describe que era ver como un esqueleto. O sea, no era, decía, se veía era como un esqueleto, no podía ni siquiera ver si era una persona, qué tipo de persona era, si era hombre o era mujer. Y él dice que se le fue acercando y le preguntó: ¿quién eres? Y voltea a esta persona y le dice: yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia por mis pecados. El monje la escuchaba con mucha atención. Y según la tradición, aquella mujer le relata su historia de vida. Y le dice: mi nombre es María. Era de Egipto. Desde los 12 años llevaba una vida muy desenfrenada, y movida por sus pasiones y por el deseo desenfrenado de tener una vida de independencia, decide irse de su casa y dejar a sus padres.
Ella tenía un deseo exagerado de libertad y quería siempre hacer lo que ella quería. Y María continúa contándole la historia a este sacerdote, a este monje. Le comenta que al escaparse de su casa desde los 12 años, cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a las demás personas. Después de llevar 17 años en esta vida de pecado, se unió a un grupo de peregrinos que de Egipto iban al Santo Sepulcro a Jerusalén. Pero ella no iba a rezar, claramente, ella quería ir era a pervertir a las personas que iban en esta peregrinación hacia el Santo Sepulcro. Cuenta María que al llegar al Santo Sepulcro, mientras toda la gente piadosa iba ingresando y rezando, en la entrada del templo, ella sintió una fuerza de una mano que no la dejaba entrar al Santo Sepulcro. Ella intentó 3 veces entrar, pero no pudo. Desconsolada, sintió muchísimo dolor en su corazón y se sentó a la entrada del templo, llorando desconsolada por no poder entrar. De repente, cuenta María que ella eleva su mirada a una imagen que estaba en la entrada del templo de la Virgen María. Ella sintió cómo la Virgen María la miraba con tanta ternura, con tanto amor, que ella le suplicó que si ella podía entrar al Santo Sepulcro, ella iba a dejar la vida de pecado. Después de tener ese cruce de miradas con la Virgen María, María de Egipto se levanta y pudo entrar al Santo Sepulcro. Cuenta que allí pasó largas horas postrada ante el Señor, llorando, arrepentida de su pecado. Ella cuenta que antes de entrar al templo, cuando sintió ese dolor por su pecado, que no podía entrar al templo, hubo una voz que le decía: tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada del pecado. Miren esto, qué impresionante. Vuelvo y se lo repito. Tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada del pecado. María lloraba y lloraba desconsolada a los pies del Señor. Y arrodillada lloraba, le decía que iba a dejar esa vida de pecado. Resulta que María sale de allí, María de Egipto. Terminando de estar postrada a los pies de Jesús en oración, ella sentía que el Señor le decía: en el desierto, más allá del Jordán, encontrarás paz. María sale de allí, se va al desierto como se lo había pedido el Señor, y allí pasa 40 años de su vida rezando, haciendo penitencia por su pecado, y rezando y meditando. Cuenta María en su historia que le relata al monje que durante los primeros 17 años que ella estuvo en el desierto, tuvo la tentación de devolverse a Egipto para retomar esa vida de pecado, pero que había algo muy grande que la movía a no volver, y era la intercesión de la Santísima Virgen María, esa mirada que ella tuvo con la Virgen María que le traspasó su corazón en el momento que ella pudo entrar al Santo Sepulcro. Dice el monje sacerdote que María egipciaca sufría mucho en los tiempos de verano, porque ella le ofrecía al Señor. Ese tiempo de verano le ofrecía la sed. Y en invierno la atormentaba muchísimo el frío, pero también se lo ofrecía al Señor. Aguantaba y soportaba ese frío para poder reparar su pecado. La penitente, como también se le dice, Santa María egipciaca penitente, se acerca al anciano y le dice que por favor le dé la comunión. En ese momento, cuando se encuentran, ella le dice
que por favor le dé la comunión. Y le dice que le es prohibido contar su historia hasta que ella muera. Resulta que eso fue un Jueves Santo, que ella le pide que le dé la comunión y quedaron de encontrarse el domingo de Pascua, nuevamente para ella recibir la comunión. El santo sacerdote se fue y al regresar ese domingo de Pascua, el domingo de resurrección, encuentra el cuerpo de María con un pergamino que le decía: Padre, Padre Sósimo, he pasado a la eternidad, el Viernes Santo, día de la muerte del Señor. Contenta de haberlo recibido, de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía, ruegue por esta pobre pecadora y devuélvele a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse. Miren esto tan impresionante. La fiesta que se celebra el día de esta santa es el 3 de abril. Por lo general siempre cae Semana Santa. Y es algo supremamente hermoso porque en este tiempo de Pascua es una invitación que a través de esta santa el Señor nos hace para mirar cómo estamos viviendo nosotros estos 50 días de Pascua con el Señor. De verdaderamente hacer un camino con el Señor, un camino de Pascua, de vivirlo con Él. Y cómo estamos viviendo la resurrección con el Señor. Resulta que el monje, al encontrar su cuerpo y leer ese pergamino, no tenía con qué enterrar en ese momento el cuerpo de María de Egipto. Y resulta que él cuenta que llegó un león y con sus garras cavó una fosa en el desierto, en la arena, y allí fue sepultado el cuerpo de María. Unos días después, él empieza a contar la historia de esta mujer, cómo dejó su vida de pecado, cómo fue el encuentro con el Señor. Empieza a contarle a los otros monjes y a muchas personas, y en la medida que él iba contando la historia de ella, cada vez más se iban más manifestaciones de milagros en la tumba de esta santa. Hubieron muchísimos santos que hablaron también de ella y en sus escritos narran esta hermosa historia, y uno de esos santos es San Alfonso de Ligorio. Habla en uno de sus escritos, narra la historia de esta gran santa, de cómo fue su ejemplo, de cómo fue la obra de Dios en esta mujer. Pero también importante ver cómo ella fue dócil a lo que Dios le pidió, cuando le dijo que se fuera al desierto, cuando duró estos 40 años reparando por su pecado. Y vemos también la intercesión de la Santísima Virgen María, de Nuestra Señora, que no se queda con nada de lo que nosotros le pedimos. María de Egipto hablaba de ese amor de la Virgen María, de cómo ella le ayudó a vencer las tentaciones. Esta es la vida de esta gran santa, que hoy el Señor ha querido que podamos compartir de ella, aprender de ella y entender que la santidad es para todo, que no importa cuán grande es nuestro pecado, la misericordia de Dios es mucho más grande y Él siempre nos está esperando. Nos está esperando para darnos un abrazo paternal, un abrazo lleno de todo su amor. Dios les pague por haber estado con nosotros en esta tarde. Los invito para que hagamos una oración final desde sus corazones y un compromiso con el Señor en esta tarde. Que al finalizar esta tarde volvamos a leer el Evangelio de hoy, donde esos discípulos de Emaús le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, porque ya estaba cayendo la tarde. Que hoy en familia puedas coger este Evangelio tan hermoso de hoy y al caer la tarde lo puedas leer y podamos todos decirle al Señor: Jesús, quédate conmigo. Amado Señor, te damos gracias por esta vida de esta santa. Pedimos desde el cielo la intercesión de ella para que también nos ayude a salir de ese pecado que puede estar acechando en este momento nuestra vida. Le pedimos la intercesión a la Santísima Virgen María para que ella, como dispensadora de las gracias del Señor, pueda también ayudarnos a seguir caminando a ese paraíso que ha sido destinado para cada uno de nosotros.
Que la gracia del Señor esté con ustedes y que pasen una feliz y santa tarde. Y después de Dios,